Irán está enfrentando una de sus peores sequías. La capital de Irán está contando los días hasta el día cero. Los embalses que abastecen a Teherán están peligrosamente bajos. El régimen de los mulás se esconde en túneles mientras los bombarderos estadounidenses sobrevuelan los cielos iraníes. A partir de abril de 2026, las bombas estadounidenses aún no son la mayor amenaza para ellos. Tienen un enemigo más poderoso, y ese enemigo está tomando su venganza. Irán enfrenta la peor crisis de agua en su historia. Docenas de presas masivas están a punto de secarse. Millones de personas en las principales ciudades dependen de camiones cisterna de agua. Teherán, Mashhad e Isfahán están al borde del agotamiento. La gente espera en filas durante horas solo para obtener una sola lata de agua, y no son las bombas las que causaron esta crisis. No cayeron bombas sobre las presas, no impactaron misiles, ningún enemigo atacó. Sin embargo, en abril de 2026, 19 presas principales que suministran agua a regiones agrícolas e industriales vitales en todo el país están al borde del colapso. 3 presas estratégicas se han secado por completo, alcanzando el estado de embalse muerto. Entre 25 y 30 millones de iraníes están directamente afectados por la escasez de agua, y toda la población de 88 millones está en medio de esta crisis. La gente enfrenta una sola opción: o dejan sus hogares o esperan a que el agua se agote por completo. El gobierno iraní culpa a los ataques de Estados Unidos, pero las imágenes satelitales y los datos geológicos en el terreno cuentan una historia muy diferente. Comencemos con Mashhad, donde el desastre es más evidentemente visible. Esta es la segunda ciudad más grande de Irán y uno de los centros de peregrinación chiita más grandes del mundo. 20 millones de peregrinos acuden a esta ciudad cada año, y la ciudad actualmente está sin agua. Había 4 presas principales que abastecían a la ciudad: Dusti, Khalej, Ardak y Torog. Para noviembre de 2025, el nivel de agua había caído por debajo del 3%. Nasrollah Pejmanfar, presidente de la Comisión Parlamentaria iraní, confirmó claramente la situación. Mashhad, que ahora han llegado casi a cero. Estamos casi llevando la situación del agua de Mashhad a un punto muerto. Ha impuesto retiros adicionales en el suministro de agua. La presa Dusti, particularmente cerca de la frontera afgana, era crítica. Sin embargo, cuando los talibanes expandieron sus propias presas y retuvieron el agua, el flujo hacia Irán disminuyó en un 80%. Más de 400 pozos se pusieron en funcionamiento como solución. Pero dado que el agua subterránea había sido sobreexplotada durante décadas, los pozos se estaban secando rápidamente. 4 millones de personas están sosteniendo su vida diaria a través de líneas, camiones cisterna y contenedores. Se implementó un sistema de distribución de agua por horas. Se distribuyeron listas indicando qué vecindario recibiría agua a qué hora. El conflicto, que ha estado en curso desde finales de febrero, no afectó a las represas de Mashhad. Sin embargo, para marzo de 2026, estas represas fueron efectivamente cerradas porque después de que Irán atacó a los países del Golfo y su infraestructura, la coalición lanzó ataques dirigidos a la infraestructura eléctrica de Irán. Esto paralizó los sistemas de bombeo y tratamiento, y no había ni siquiera suficiente energía para extraer agua de las presas. La crisis previa a la guerra parecía parcialmente manejable. La guerra ha destrozado ese orden también. Ahora, el combustible para los camiones cisterna no está disponible, las bombas eléctricas no funcionan, y la distribución de ayuda está siendo bloqueada por el caos de la guerra. El día cero, el corte total de agua de los grifos, ya no es un escenario distante, y las filas para el agua se están convirtiendo en ira. Las tensiones entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos en las calles de Mashhad aumentan cada día. Pero Mashhad es solo la punta del iceberg. La crisis en la capital, con una población de 14 millones, es aún más grave que en Mashhad. En noviembre de 2025, CSIS documentó el estado de las 5 principales represas que abastecen a Teherán mediante análisis satelital. Hay 5 presas principales que abastecen a la ciudad: Lar, Latian, Talekan y Mamlud. La presa de Lar está al 1% de su capacidad, casi no hay agua. Todos los embalses promedian entre 5 y 11%. Estos 5 embalses sirven a diferentes barrios de Teherán. La disminución desigual estaba haciendo la crisis mucho más severa en los barrios del sur. La declaración del presidente Pezeshkian en ese momento fue una admisión sin precedentes en la historia de Irán. Si no llueve, tendremos que empezar a racionar el agua en Teherán entre finales de noviembre y principios de diciembre. Incluso si la racionamos y aún no llueve para entonces. Aún más sorprendente fue su afirmación de que no había otra opción que trasladar la capital hacia el sur, a la costa de Makran. Un jefe de Estado hablando de evacuar una ciudad capital de 15 millones de personas, esta sola frase ilustra la magnitud de la crisis.
La guerra ha agravado esta situación. Los ataques aéreos en curso desde febrero de 2026 han golpeado la red eléctrica de Teherán y detenido por completo las bombas de agua que ya estaban fallando. Las interrupciones de agua por la noche existían incluso antes de la guerra. Ahora se han convertido en cortes de agua a las 24 horas. En los mares del sur, el agua de camiones cisterna es la única fuente, pero incluso el combustible para los camiones cisterna no está disponible en medio de la guerra. Antes de la guerra, Teherán se estaba preparando para el día cero. Ahora el día cero ha comenzado efectivamente y bajo la ciudad se está desarrollando un desastre aparte. Debido a décadas de extracción excesiva de agua subterránea, Teherán se está hundiendo a razón de 25 centímetros al año. Las carreteras se están agrietando, los edificios se están inclinando y los científicos dicen que este hundimiento ahora es irreversible. El consumo de agua de Teherán ha aumentado incluso más rápido que su población, de 346 millones de metros cúbicos por año en 1976 a 1.200 millones de metros cúbicos hoy. Un tercio del agua que entra al sistema se pierde por fugas y uso no autorizado. A medida que la ciudad ha crecido, el 90% de sus espacios verdes han sido cubiertos con superficies de concreto, impidiendo que el agua de lluvia se filtre en el suelo. En otras palabras, Teherán está consumiendo más agua mientras retiene menos, y la guerra está volviendo inutilizables los recursos restantes. Esta ecuación, insostenible incluso en tiempos de paz, se ha derrumbado completamente durante la guerra. Pero la crisis no se limita al norte. La situación se vuelve aún más sombría al dirigirse hacia el sur. En Isfahán, la presa Sayan de Rud, el sustento vital de la ciudad y su agricultura, se está secando. La entrada es de 6 metros cúbicos por segundo, mientras que la salida es de 28 a 30 metros cúbicos por segundo. La ciudad enfrenta una emergencia de agua potable en 45 días. Debajo de los puentes históricos que alguna vez fueron el orgullo de Isfahán, ahora hay tierra, no agua. Y Isfahán también sufrió fuertes golpes durante la guerra. Las bombas rompebúnkeres lanzadas sobre el complejo subterráneo del Monte Safa sacudieron la ciudad. Pero la verdadera crisis de Isfahán no son las bombas, es el río que se está secando. La cercana presa de Godvan es un desastre aparte. Liberó agua salada, destruyendo 370.000 hectáreas de tierras de cultivo. Más al sur, comienza el impacto directo de la guerra. Una planta desalinizadora en Qeshm, la isla más grande del Golfo de Irán, fue atacada durante la guerra, dejando a 150.000 personas de repente sin agua. Irán declaró este ataque como una guerra del agua y anunció que había atacado la planta desalinizadora de Bahrein en represalia. La infraestructura del agua se ha convertido en una nueva categoría de objetivos en todo el Golfo, y Trump ha amenazado explícitamente con atacar plantas desalinizadoras también. ¿Y el resto del país? El lago Urmia, cerca de Tabriz, que una vez fue el lago de agua salada más grande de Oriente Medio, se ha reducido en un 90% y se ha convertido en un desierto de sal. El secado del lago se debe no solo a la sequía, sino también a las presas y pozos construidos en los ríos que lo alimentan. La costra de sal restante se está esparciendo por la región con el viento, provocando enfermedades respiratorias y envenenando tierras agrícolas. 28 provincias han declarado sequía crítica. El costo de este colapso climático e infraestructural está obligando a masas de personas a reubicarse. Con el colapso de la agricultura en las zonas rurales, ya se han abandonado 31.000 pueblos. Las personas han migrado a las ciudades para escapar de la sequía, pero tampoco hay agua en las ciudades. La migración no resolvió el problema, solo exacerbó la crisis. Este movimiento masivo de población se está desplazando hacia las afueras de las principales ciudades, donde el agua y los empleos se perciben como relativamente más accesibles. Sin embargo, los millones de personas que llegan a estas ciudades están imponiendo una carga insoportable sobre la infraestructura urbana que ya está al borde del colapso. Los asentamientos en rápida expansión y sin planificación alrededor de centros como Teherán, Mashhad e Isfahán, combinados con la creciente pobreza y la escasez de agua, se están convirtiendo en polvorines listos para explotar. Y la guerra ha acelerado aún más esta ola de migración. Las personas que huyen de las zonas de conflicto están llegando a ciudades donde el agua ya se está agotando. Entonces, ¿es realmente la guerra la culpable de todo esto? El gobierno iraní atribuye constantemente la crisis a los ataques de Estados Unidos, pero las 4 represas en Mashhad se habían secado 3 meses antes de la guerra. El nivel de agua en la represa Lar de Teherán había caído al 1% antes de la guerra. El río en Isfahán había dejado de fluir mucho antes de que comenzara la guerra. La raíz de la crisis no está en la guerra, sino en 40 años de mala gestión. Irán gasta 90% de su agua en agricultura, pero la agricultura representa solo 12% de la economía.
Cultivos que requieren mucha agua, como el arroz, la sandía y los pistachos, se cultivan en regiones áridas. Y debido al riego por inundación ineficiente, la mayor parte del agua se evapora antes de llegar al suelo. Además, el uso del agua está fuertemente subsidiado. Los consumidores pagan solo la mitad del costo real. Este bajo precio fomenta el consumo excesivo mientras no deja recursos para el mantenimiento de la infraestructura. La política de autosuficiencia alimentaria, garantizada por el artículo 43 de la Constitución, ha duplicado las áreas de riego desde 1979, pero esta expansión también ha agotado los recursos hídricos al doble de la tasa. Y detrás de esta política se encuentra un actor poderoso, el cuartel de construcción Khatam al-Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución. Construyeron más de 600 presas en 40 años. Los expertos los llaman la mafia del agua. La mayoría de las presas están en lugares incorrectos, lo que las hace ineficientes debido a la evaporación y la acumulación de sedimentos. Se perforaron más de 1 millón de pozos, la mitad de ellos ilegales, y el 70% del agua subterránea se ha agotado de manera irreversible. El sistema de Qanats de Irán, esta maravilla de la ingeniería que opera por gravedad, consume cero energía y es sostenible, ha sido abandonado, reemplazado por un bombeo excesivo utilizando bombas diésel. ¿El resultado? Más de 70 llanuras se están hundiendo, y 130.000 millones de metros cúbicos de agua subterránea han desaparecido. Ningún gobierno pudo abordar este problema porque desafiar la asignación de agua del IRGC socavaría la fuente de ingresos del aparato de seguridad del régimen, y en una zona de guerra, tales reformas se volvieron aún más imposibles. Kaveh Madani, exdirector del Instituto del Agua de las Naciones Unidas, resume la situación. La casa se estaba quemando debido a la mala gestión. Ahora el cambio climático está avivando el fuego. Irán ha estado en sequía durante 6 años. El otoño de 2025 marcó el periodo más seco en los últimos 50 años. Y según la Red de Atribución del Clima Mundial, la severidad de esta sequía no habría sido posible sin el cambio climático inducido por el ser humano. Cuando la crisis del agua choca con una economía de guerra, la situación resultante es explosiva. Desde 2021, agricultores y ciudadanos en Juzestán, Isfahán y Teherán han salido a las calles repetidamente gritando «¡Tenemos sed!». Para finales de 2025, las protestas habían crecido aún más. Los cortes de agua, los apagones y el colapso económico ocurrían simultáneamente. Un análisis publicado por The Guardian en enero de 2026 reveló una correlación sorprendente. Los principales centros de protesta de Irán, Teherán, Isfahán, Mashhad, Hamadán, también eran las regiones que sufrían las escaseces de agua más severas. La crisis del agua se había convertido en la mayor amenaza interna del régimen. Luego comenzó la guerra y todo empeoró. La inflación superó el 52%. Los precios de los alimentos básicos se dispararon mucho más allá de lo que el público podía permitirse. La comida ya era cara porque la agricultura había colapsado. La guerra solo empeoró los precios. Antes de la guerra, la escasez de agua se debatía como un problema ambiental. Ahora, la escasez de agua, alimentos y combustible se ha fusionado en una sola crisis existencial. Las personas pasan horas recogiendo agua y las enfermedades transmitidas por el agua están en aumento en los hospitales. Más de 31.000 aldeas han sido abandonadas. La gente huyó de la sequía, pero no encontró agua en las ciudades a las que llegaron. La migración no resolvió el problema, solo exacerbó la crisis. El 60% de la población joven tiene menos de 30 años, y esta generación ni cree en las promesas del régimen ni tiene la intención de soportar la sequía. Las protestas más grandes de Irán, el levantamiento de la gasolina de 2019 y el levantamiento de Mahsa Amini de 2022, siempre comenzaron con una chispa económica o social. Ahora el agua es esa chispa. Sin embargo, las opciones del régimen son extremadamente limitadas. Reducir la agricultura intensiva en agua socavaría los ingresos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Aumentar los precios del agua desencadenaría protestas en las calles, y trasladar la capital es imposible en una zona de guerra. Las reformas que los expertos han propuesto, cambiar a riego por goteo, desmantelar ciertas presas, proteger las aguas subterráneas, nunca han sido implementadas por ningún gobierno porque amenazan directamente la economía política del régimen. La crisis está creciendo, pero no están surgiendo soluciones, y la guerra está profundizando este estancamiento. Los bombarderos B-2 pueden atacar las instalaciones de misiles de Irán. Las GBU-57 pueden destruir búnkeres subterráneos. Y la operación Epic Fury podría reducir la capacidad militar en un 70%. Pero lo que realmente pondrá a Irán de rodillas no es una bomba, sino la sequía.
El agua se está acabando para 88 millones de personas. 40 años de políticas equivocadas, mafias del agua y cambio climático han llevado a Irán al borde de la bancarrota hídrica. La guerra está acelerando esta bancarrota, pero no la creó. Como dice Kaveh Madani, Irán está extrayendo agua de sus ríos y lagos a un ritmo mucho más rápido del que pueden reponer, y la cuenta de ahorros también está agotada. El régimen culpa a la guerra, pero las represas de Mashhad se habían secado meses antes de la guerra. La represa del Ar en Teherán estaba al 1% antes de la guerra, y el río de Isfahán había dejado de fluir mucho antes de que comenzara la guerra. Las presas cerradas de Mashhad, el suelo desmoronado de Teherán, el río muerto de Isfahán, la planta desalinizadora bombardeada de Keshem y la gente saliendo a las calles por la sed. La crisis más profunda de Irán no está bajo las montañas, está al final de sus grifos, y esos grifos se están secando un poco más cada día. ¿Qué opinas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.